Muy buenas tardes, familias del Señor. Con gran gozo comenzamos otro tiempo, un tiempo tan necesario, tan importante, en el que construimos aquellas cosas que fueron escritas, que fueron guardadas por miles de años, para que siempre tengamos la posibilidad de tener esa verdad que viene de Dios para conocer los tiempos. El Señor Jesús dejó entre las muchas cosas a su iglesia que velemos y oremos por sobre todas las cosas, porque son tiempos de engaños, tiempos difíciles. Aún su propia iglesia será de alguna manera arrastrada bajo las corrientes del error, de la mentira, y cuán importante se nos hace a cada uno de nosotros cultivar esa fe que se hace fuerte en tiempos difíciles, esa fe que no se doblega, esa fe que siempre está dispuesta a dar un paso más, aun cuando todo se volverá atrás. Bendito sea el Señor. En esta tarde vamos a caminar en este libro tan impactante, un profeta apartado para la iglesia, para hablarnos del tiempo final, de los días finales y el final de los tiempos, para que no erremos, para que tengamos permanentemente los pasos, los momentos, los eventos, aquellas cosas que serán señales seguras para no errar. Por eso sabemos que la iglesia no está para equivocarse ni tomar caminos cerrados. La iglesia hoy más que nunca tiene esa luz que muestra ese camino seguro. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y porque siempre, Señor, sentimos tu presencia, tu amor, tu cuidado, y aún en estas cosas, Señor, que tienen que ver con nuestra firmeza, con nuestro crecimiento y también con nuestra maduración en las cosas que tienen que ser revelada cuando el hambre, el deseo, la fuerza interior, Señor, nos lleva a apropiarnos de lo que ha sido establecido para estos tiempos. Señor, gracias por la hermosa gente, Señor, que tenemos este mismo interés, este mismo desafío, Señor, poco a poco escudriñar lo que este hombre Daniel, un hombre maleable, dócil, abierto y predispuesto para ser un vaso de honra. Gracias, Padre, por tanta gente que ha sido fiel, Señor, y nos ha dejado este legado para no errar, para mantener siempre esa presencia de una atalaya con sonidos ciertos. Gracias, Padre. En tu nombre decimos amén. Muy bien, familias, hemos estado en la última entrega, cuarta entrega. Estamos, como decimos, generando un enlace entre la historia, los personajes, quienes nos escriben, qué momento vivieron, qué cosas los hicieron grandes para tener un contenido revelacional para nosotros, de cómo ellos alzaron realmente sus ojos para ver los días que íbamos a vivir en esta generación. Daniel, sus amigos, en este primer capítulo que estamos desarrollando y terminamos hablando
de cómo permanentemente se presiona la profecía de Daniel, hablándonos del oro refinado, el único poder, y luego cómo se iban a ir dividiendo los poderes, que ya nunca más iba a haber un único poder. Daniel, hablando de aquella figura en cuanto a los dedos de los pies, dijo: no se pegarán el uno con el otro, hierro y barro no se pueden unir de forma permanente. Y vimos un poco los intentos del hombre a lo largo de la historia. No ha cesado la idea de tomar justamente un poder que domine sobre la tierra. Y leemos entonces libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44-45, una piedra no cortada con manos de hombres. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Versículo 45, tal como lo viste, que una piedra fue cortada del monte sin aguda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Este reino es lo que nos habla a nosotros en el nuevo pacto, Nuevo Testamento: cielos nuevos y tierra nueva, y esto será para siempre. Acabarán con todos los conflictos a lo largo de la historia, los intereses, los poderes, la idea del hombre de dominar al hombre, un único poder. Cuando Cristo, en los días de su humanidad, declaró que cuando regrese su reino no tendrá fin. Lo vemos entonces, Lucas capítulo 1, versículo 33. Leemos palabras del Señor: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué importante en el terreno que estamos caminando, cómo la palabra de Dios va marcando la historia, la historia de los tiempos, y hoy más que nunca esto creo que fortalece nuestra fe, quita nuestras dudas, al saber la exactitud de cómo estos santos hombres fueron levantando la voz para que esa voz se trasladase a lo largo de todas las generaciones y ser seguro. Cada una de las palabras se fueron cumpliendo, y aún la historia secular va confirmando lo que Daniel fue revelando a ese hombre, Nabucodonosor, temblando, realmente impactado por esa visión de la que le había quitado el sueño. La fe de la Iglesia está basada en Cristo. Pronto volverá. Dios siempre está en el control de la historia, y esto es lo importante que debe surgir como una fuerza interior.
Dios siempre tendrá el control de la historia. Por más que muchos levanten y vaticinen palabras futuristas, recuerde, usted y yo tenemos la palabra fiel, tenemos al autor de la historia. La piedra, dice Daniel, golpeará sobre lo que quiere unirse. La palabra nos dice que Jesús traerá paz a su creación, traerá paz y justicia. El mayor clamor de la humanidad es justicia. Hoy más que nunca, cuando la injusticia se hace fuerte en todas las naciones, la falta de hombres justos, cómo la verdad se aleja, cómo se compra la verdad, cómo se compra la justicia, pero dice la palabra a su pueblo, a usted y a mí, que Cristo pronto volverá y traerá justicia a su creación. Capítulo 1, entonces, libro de Daniel. Nabucodonosor cree tener entonces el poder, el control sobre el pueblo de Dios cuando se lo lleva cautivo. Capítulo 2, Dios le muestra a este hombre, único y poderoso, el que dominaba el mundo de aquel entonces conocido. En el capítulo 2, Dios le va a mostrar quién es Dios con mayúscula, en medio de sus dioses, en medio de su proclamación, quién gobierna realmente la historia, quién triunfará al final de tantas batallas, de tantas confrontaciones. Durante los 4 reinos parecería que Dios no estaba en el control. Cuando observamos la historia secular, la historia que confirma la palabra, a veces creemos que los poderes de este mundo tienen el control y destinos. En verdad, vivimos permanentemente cambios, poderes que se levantan, dominios, siempre en una atmósfera de angustia, de soledad, de orfandad. Qué tremendo, cómo aumentan las enfermedades de la mente, los trastornos al sentir la soledad. Cuánta necesidad tenemos de sentirnos cobijados, sentirnos cubiertos, sentirnos amados, y realmente este mundo día a día sembrando la mayor soledad de los hombres. Por eso, hoy más que nunca, la Iglesia, sintiendo la presencia y el amor del Padre, por medio de su Espíritu Santo, haciéndonos sentir cada momento, cada instante de nuestra vida, que le pertenecemos, que no somos huérfanos en esta sociedad y en este tiempo de los días finales. La Biblia en Daniel, volvamos al libro de Daniel, quienes nos están acompañando en tan importante tiempo, que estamos justamente indagando, escudriñando, generando un profundo interés, clase tras clase, agradeciendo el trabajo al audio de nuestra hermana Paves, y agradecido con esos pizarrones que usted está viendo, con ese trabajo en el que estamos realmente en una universidad
de los tiempos de la historia pasada, de la historia presente y de la historia que ya no es más futura, sino que ya pisamos los eventos de los días finales, de cómo Daniel lo fue clasificando para que nosotros tengamos permanentemente una actualidad. Es como decir que la palabra es el diario de hoy, el diario de hoy. Daniel capítulo 2, versículo 46, 47, vamos a leer 46, 47. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. ¡Qué momento! ¡Qué reconocimiento! Realmente este hombre va a poner como el segundo poder de toda la tierra de aquel entonces conocida. Nabucodonosor termina engrandeciendo y reconociendo al Dios con mayúscula de dioses. Esta profecía es justamente el fundamento de todas las demás. Por eso vamos lentamente para construir un concepto, un concepto. Esto que estamos analizando es el fundamento de todas las demás. Todo lo demás se va a levantar sobre estas palabras. Una profecía que nos hace ver cómo se fue cumpliendo la exactitud. Una y otra vez reiteraré para que haya convicción en tu corazón, que cuando lees la palabra tendrás la seguridad que cada una de las cosas que tú lees, entiendes y acciona, es la seguridad de quien lleva una sola firma, un solo autor, Dios. Un sueño, un dilema que perturbó al rey y no pudo recordar. Vamos a ver, Daniel le interpreta acerca de los poderes que dominarían el mundo después de él. Como este sueño, este dilema que perturbó tremendamente al rey, proclama la muerte de todos, cómo la historia va pasando, los hombres van pasando sus ideas, su protagonismo, sus poderes, sus rebeldías, sus orgullos, y van pasando. Aún los que se levantaron contra Dios y proclamaron su poder sobre Dios, ya no lo están. No es solo en aquellos años, y aún en esta modernidad y posmodernidad, poderes en manos de hombres, filosofías, gente queriendo capturar el poder único en las naciones. Sin embargo, los sorprendió la muerte, una vida corta para demasiadas pretensiones. Hoy estudiamos la historia y
la seguridad de que Dios pone en nosotros paso a paso las cosas que han de ocurrir para que sean preventivas. Tengamos la certeza y la seguridad de los cambios que tendremos que hacer para ser aptos en aquel día cuando todas las cosas se manifiesten una tras otras, con espanto, con consternación, para el mundo que desconoce la palabra, pero para nosotros las señales firmes, seguras, de que el Cristo poderoso volverá a redimir a su pueblo, a su iglesia, a los que le esperan, a los que se guardaron día tras día, minuto tras minuto, sabiendo que su venida es de un momento al otro, de un momento al otro, en un abrir y cerrar de ojos. Así nos explica la palabra en un instante, en un instante. Por eso será necesario estar preparados, porque en ese instante no habrá tiempo para hacer aquellas cosas que el Espíritu Santo nos viene hablando en reordenar la casa, en ordenar nuestro corazón, ordenar las prioridades, ya que el pecado ha desordenado en nosotros las prioridades de vida. Bien dice el Señor cuando vino a hacer la apertura de la iglesia, puso lo primero, estableció esto que el hombre perdió por medio del pecado. Busca primero el reino de Dios en ese lugar de gobierno, ese lugar que domina, prioriza y establece lo primero. Gloria al Señor en esta tarde, hermoso. Los metales representaban reinos, poderes. Dios no solo conoce el futuro, revela el futuro, sino Dios hace que desaparezca en nosotros toda incertidumbre. Él nos hace saber lo que va ocurriendo o lo que va a ir ocurriendo. Creo que la falta de intimar con la palabra generará ciertas tensiones y ciertas angustias de las cuales Dios no pensó que nosotros la vivamos, que nos aferremos a su palabra, que, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La firme decisión del Espíritu Santo de Dios es que los apartados, los elegidos, los llamados a la vida eterna, tengamos un camino de luz por donde andemos. Dios tiene todo el control. Nunca se despegue de su mente, de sus pensamientos, para que nos vaya bien sobre la vida, especialmente en momentos de derrumbe, cuando el hombre empieza a perder el control de las cosas. Dice Daniel en la explicación de este sueño, Él envía la roca y hace pedazos todos los reinos y trae el orden. Dios, por medio de Cristo, trayendo el orden en medio del caos. Un reino de paz que durará para siempre.
maravillosa promesa de nuestro futuro de gloria. Por eso es mejor creerle a la palabra, conocerla, escudriñar, atesorarla, escribirla en nuestro corazón, para que en tiempos de incertidumbre sea la palabra la que tome el control de nuestras emociones, sentimientos, para no caer justamente en los terribles trastornos, las terribles situaciones de incertidumbre, cuando no sabemos lo que va a pasar. Dios hablándonos y dándonos el equilibrio justo para vivir aún en plenitud en medio del caos, en medio de los grandes derrumbos de las naciones, donde desfallece el corazón de los sabios, de los fuertes y de los poderosos. La Biblia lo explica: cuando el mundo temblará como un ebrio, como una persona que perdió el equilibrio en su cabeza y no sabe dónde ir. Un reino de paz que durará para siempre, un reino que no podemos perder, hoy más que nunca, alentando a tu fe, mi amado, amada familia, consiervos, esta fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si el oro se dividió en plata y la plata en bronce, hierro para luego 10 reinos que no pueden unirse. Y todo esto sucedió. ¿Cómo entonces podemos dudar de lo que falta por cumplir? Por eso es tan importante que continuemos llenando nuestra mente, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, y sometiendo nuestra carne por esta palabra, de que siempre tendremos el control de nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos si nos dejamos conducir por la palabra. No podemos dudar de lo que falta por cumplir. Hemos puesto nuestra vida, nos hemos rendido entonces en Dios, en el Dios que podemos confiar plenamente. Es tiempo de unirse a Él, que Él tome el control de nuestra vida hoy más que nunca. Si hoy no lo haces, siempre se le hará más difícil. Nos tomamos un momentito, qué importante, porque siempre la duda, la desconfianza, vivimos en ambientes tan fuertes donde permanentemente nos asombramos de la falta de integridad, de la falta de palabra. Vivimos permanentemente en gente que siempre nos observa como objetos descartables. Cada vez se va perdiendo más el respeto unos a otros, la honra. Prácticamente ya no hay límites, la violencia que vivimos, pero qué importante que en esta tarde, aún en atmósferas tan extrañas, tan difíciles, hoy no podemos dejar invadir nuestra alma, no podemos dejar invadir nuestro ser del mundo externo, de gente que conociendo a Dios no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Por eso dice el apóstol en el libro de Romanos: Dios los entregó
a pasiones vergonzosas. Cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Y estas palabras que tienen 2000 años atrás, levantada por el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, hoy son manifiestas en las sociedades del mundo. Otra vez, la exactitud de la palabra marcándonos el rumbo de la historia, advirtiéndonos permanentemente que todo lo que tenemos que saber ya fue escrito, ya fue revelado, para que nada pueda desequilibrar su vida en la ansiedad de saber qué hay adelante, de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar. Y esto a menudo confunde a los hijos de Dios, que no tienen base bíblica, base bíblica. Por eso sabemos que el material de las mancias, las quiromancias, todo lo que tiene que ver con el horóscopo, con la lectura del día de mañana, esta gran ansiedad, esta gran incertidumbre, come y carcome el corazón de la gente, buscando tranquilizar aún su conciencia por medio de palabras de hombres, por medio de ilusiones que hacen su comercio con la necesidad de una sociedad que no honra a Dios ni respeta a Dios. Pero qué importante usted, no solo fortaleciendo su fe, sino preparándose para impartir esta palabra, una palabra que seguirá haciendo la misma obra que hizo en usted. Eso que lo llevó a abrir su corazón, a rendir su vida al Creador, reconocerle con todo nuestro ser, confesar con nuestra boca que Él es fiel y justo para perdonarnos y establecer esa justicia y pertenecerle, pertenecerle. Así que esa obra que Dios hizo en tu vida, tú la puedes llevar, llevando esa experiencia personal, llevando esta vivencia, esta paz, esto que nos va llevando de poder en poder y de gloria en gloria. Y esta paz interior que tiene que ver con conocer la historia, lo que está delante, dado por aquel que escribió la historia y nos la dejó en la Biblia. Es tiempo entonces de unirse al Señor, hoy más que nunca fortalecer nuestros lazos. Gloria al Señor, que Él tome el control de nuestra vida, de nuestro hogar, de las cosas que amamos, y hoy es el momento, porque si dejamos pasar todo lo que posterguemos, se hará más difícil. Por eso quedó demostrada la sabiduría de Dios sobre el humano, la historia secular, la historia bíblica, demostrando cómo Dios muestra y demuestra por medio de la palabra que Él es el Dios de la historia. Oramos a Dios, será tal vez importante pedirle al Espíritu Santo, como fue aquella declaración de los discípulos de Jesús, ayuda a nuestra fe. Fue la petición de esos hombres que caminaban y veían cosas asombrosas, extraordinarias, sobrenaturales, pero tenían la parte humana, como el corazón no se abría a esas manifestaciones contundentes, visibles, legítimas. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos.
fue la palabra de aquellos hombres, y tal vez sean la nuestra en esta tarde. Ayúdanos para que estas cosas que son ciertísimas generen fundamentos fuertes para que no caigamos en lazos de cazadores. Padre, mira cada corazón. Aquí estamos, Dios mío, para fortalecernos en la fe. Ruego, Dios mío, que cada oración que se levanta en este momento, Dios mío, por tu misericordia y por tu amor, como Señor lo hiciste con esos discípulos, hazlo con nosotros en este día, para que salgamos enriquecidos, llenos, Señor, de esta palabra que hará que, como aquella casa edificada en la roca, vinieron los problemas, los vientos, las tormentas, pero permaneció. Así es nuestra voluntad y nuestro deseo, Señor, permanecer en ese gozo de saber que nuestro problema no es lo externo, no es lo que pasa, sino nuestra confianza interna que nos llevará a pasar por arriba los tremendos eventos que harán sacudir las naciones. Gloria al Señor. Vamos a entrar un poquito en el capítulo 3, libro de Daniel, capítulo 3. El capítulo 3 es el capítulo de la lealtad, Si bien Nabucodonosor reconoce la sabiduría, la revelación de Daniel, tal vez nunca creyó. Creo que los hombres del pasado como los del presente siempre tenemos una gran batalla en nuestro ser interior. Cómo nos cuesta creer y del creer pasar a la fe que se apropia, pasar a la fe que se apropia. Este hombre que había vivido realmente una experiencia contundente, cuando ninguno de los magos agoreros y todos los que rodeaban a ese gobierno, lleno de sabiduría, de poderes, que traían tranquilidad al corazón de Nabucodonosor, ahora ese sueño lo había llevado a otro nivel, del cual nunca había experimentado, que le había quitado el sueño y que realmente lo llevó a no decir una palabra, ya que entendía que era algo que tenía que ver mucho más allá de las experiencias pasadas. Era algo realmente que escapaba de mentes humanas y de posibilidades humanas. Daniel revelándole, Daniel llevándolo a ese nivel de conocimiento, de esa intimidad que había pasado en esa noche, ahora bajo la pena de muerte de todos, aún Daniel, sus amigos. Sin embargo, Daniel explicándole paso a paso lo que él había visto por la noche y el final. Reitero, si bien Nabucodonosor había reconocido la sabiduría, la revelación que Daniel tenía por medio de Dios, con mayúscula, tal vez nunca creyó totalmente, y él se propuso seguir con sus ambiciones, seguir con su idea, seguir con su orgullo. Qué tremendo, cuando el hombre le da la espalda a Dios, a pesar que Dios le muestra
realmente su sobrenaturalidad, como hoy también estas cosas pasan en la vida, aun cuando Dios hace milagros, hace cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, eso que supera nuestro entendimiento, esas cosas que no puede solucionar la ciencia, las cosas solamente que puede hacer Dios, un Dios de milagros. Sin embargo, al poco tiempo, cómo nos enfriamos, cómo nos descuidamos, cómo volvemos, como dice la palabra, a nuestra vida anterior, el perro volviendo a su vómito, cómo nos dura poco tiempo eso que nos impacta, pero que el duro corazón le cuesta abrirse. Aquel que dice, dame hoy tu corazón, el centro de tus emociones, el centro de tus decisiones, el centro de tu vida. Allí, dice Dios, quiero ser gobierno, el corazón. Nabucodonosor se propuso seguir, capítulo 3, con sus ambiciones y va a crear, la mente humana va a crear aquella imagen de oro en reconocimiento de Merodach, su dios, un dios babilónico, desafiando ahora al Dios de Daniel, tomando una actitud contraria y levantándose frente al Dios de Daniel. ¡Qué tremendo! Cada Dios con minúscula de Babilonia tenía un número místico, número místico, número aún estos números era 60, hizo 18 metros por 1,80, 60 codos de alto, dice, y 6 codos de ancho. Buscó por medio de esa imagen, la lealtad de su pueblo a él. Un hombre que buscaba alimentar su ego, alimentar su endioseamiento, buscar ese reconocimiento, enfermo, como hoy sigue las mismas emociones y lo que busca el hombre, aún en la iglesia, buscando ese reconocimiento que no es más que el endiosarse, no es más que aquello que llevó a ver luz, al ángel de luz, Satanás, su embelecimiento, queriendo tomar el lugar de Dios, la permanente y reiterada actitud a lo largo de la historia como una herencia, como una genética espiritual que se va delegando generación tras generación. Tremendo, Creó esta imagen, 60 codos de alto y 6 de ancho, más o menos entonces 18 metros de alto por 1,80, tremenda la altura de aquella imagen, Hoy también uno lo puede ver en diferentes provincias argentinas, también en otros países, como las imágenes más grandes, enormes, de tamaños descomunales, tratando de impresionar
a los hombres, tratando de mostrar por medio del volumen poder. Así fue. Buscó la lealtad de su pueblo, la seguridad de su dinastía. Nabucodonosor reunió a todos, todos debían adorar esa imagen, porque al adorar esa imagen le adoraban y le daban honor, respeto y adoración a Nabucodonosor. La imagen probando la verdadera adoración. Recuerde que la batalla de todos los tiempos, como la batalla del final, ¿quién toma tu adoración? Recuerde, no se olvide, no tenemos que olvidar que esta es la batalla de la iglesia, esta es la batalla de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿Quién terminará tomando tu adoración? Si será el mundo, los deseos de este mundo, los placeres de este mundo, que tienen gran protagonismo y ganan a veces espacios en nuestro corazón, y allí las luchas internas del cristiano. Tremendo. O nuestra adoración y devoción la toma Dios una vez y para siempre, y dejemos de luchar en esas luchas internas que terminan poniendo en riesgo nuestro futuro en gloria. Qué importante lo que dice el apóstol Pablo: sepultado juntamente con Cristo. Ya no soy yo, sino ahora Cristo es en mí. Todo lo que hago, lo que pienso, lo que decido, todo tiene que ver con el primer lugar de mi vida, Dios. ¿Seguirían adorando a Dios o se postrarían ante la imagen? La gran pregunta de Nabucodonosor, la gran pregunta de un hombre hambriento de poder y de reconocimiento. Lealtad, una impresionante historia de nuestros días, una lealtad a los días modernos. Esto tiene que ver con los tres amigos de Daniel. Si ellos se hubieran postrado, hubiese sido desobediencia a su fe. Qué tremenda presión. Así será siempre la vida de la iglesia en este mundo en el que peregrinamos. Vivir bajo la presión, con un único motivo de un enemigo que sabe lo que hace, que es profesional en observar nuestra debilidad, el punto en el que podamos abrir una puerta para que Él invada. Lealtad. La lealtad. ¿A quién terminaremos adorando? ¿Quién tomará tu adoración, mi adoración? Una batalla sin fin, una lucha, donde dice el apóstol Pablo, tenemos que permanecer con toda la armadura de Dios. No hay momento para olvidarse de que debemos permanecer con la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Lealtad. Lo que sucedió en el pasado
continúa siendo estrategias, movimientos del infierno. Esta historia refleja nuestros días, una lealtad, y esta vez la vemos en los 3 amigos de Daniel. Cómo actuarían, qué decisión tomarían frente a la amenaza de muerte. Un horno que estaba encendido, visible como el lugar que irían a parar aquellos que no adorasen aquella imagen. Daniel trata con la verdadera adoración, la obediencia a los mandamientos de Dios. Y este es el tema central del libro de Daniel. Recuerde que estamos viendo la base de quienes nos dejaron este legado. En breve veremos los capítulos de aquellas revelaciones, pero primero deberemos conocer el cimiento, la solidez de aquellos que ganaron por medio de sus obras el privilegio de escribir lo que sucedería a lo largo de toda la existencia del planeta Tierra, para terminar en aquella roca que iba a desmenuzar, derribar todos los poderes humanos y ahora establecería un reino de justicia y de paz por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces decimos que la obediencia a los mandamientos de Dios es el tema central de Daniel. Importante esto, subráyelo. La vida de Daniel y sus amigos, el comportamiento de ellos en una tierra, recuerde, a 1500 kilómetros de Jerusalén, bajo la presión, la fuerza, bajo ambientes realmente tremendos, cómo estuvieron bajo presión, pero nunca el enemigo que generará una atmósfera más poderosa que es nuestra certeza, que ni la vida ni la muerte, ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El comportamiento, su lealtad, su adoración en medio de amenazas, la obediencia, la lealtad sobre las circunstancias presentes. Estamos hablando entonces la comprensión del libro de Daniel. Apocalipsis luego va a ir desarrollando la prohibición a la adoración, a la bestia, la prohibición de la adoración. Como esta lucha, reitero, a quién terminaremos adorando. Todo lo que ocupe el mayor tiempo de tu vida, ese será tu Dios. Al que le dedicas el mejor tiempo, tu mayor alegría, aquello que mayor te atrae, aquello que quieres hacer, tomar el mayor tiempo de tu vida, aquello que de alguna manera te toma el mayor tiempo entonces de tu vida, eso es tu adoración. ¿Quién se llevará tu adoración? Capítulo 3, versículo 1, leemos: y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos
y su anchura de 6 codos la levantó en el llano de Durat, en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, como Satanás y los adversarios de nuestra alma, querrán asegurarse tu lealtad, a quien realmente adoras, aunque a veces con nuestra boca decimos una cosa, pero con nuestros hechos hacemos otra. Qué tremendo, ¿no? Versículo 2 y 3. Y el rey Nabucodonosor mandó, dice, a reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos, gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, escuche, magistrados y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y todos estaban de pie delante de la estatua, esa imagen entonces que Nabucodonosor había levantado en un plan perverso, el plan y único de aquel hombre, ver cuántos respondían con lealtad a él, a él. Tremendo. Nabucodonosor, reitero, quería asegurarse la lealtad de todos los que le servían en su imperio. Se aseguraría de eliminar cualquier traición, cualquier inseguro, cualquier traidor. Ese sería un punto definitorio, decisivo. ¿Quién quedaría o no en la corte de Nabucodonosor? Mire qué similitud. Hoy la iglesia, bajo la decisión de cómo la apostasía, las presiones, los amores del mundo, los deseos, tomando forma de las ofertas y seducciones de un sistema que siempre tratará de capturar aquello que no está establecido, ordenado, firme en tu ser interior. Siempre el enemigo tendrá posibilidad, cuando las cosas no están ordenadas conforme a la palabra. Hay un momento entonces en la historia de Nabucodonosor, decimos, que quería asegurarse la lealtad de todos los que servían en su imperio, su imperio. Se descubre también, como un dato a tener, un documento en el año 1956 que un gran motín, una gran rebelión se desató en el ejército de Nabucodonosor en el año 594 antes de Cristo. Nabucodonosor degolló ese día a muchos y aplastó la rebelión. Repito, diciembre año 594 antes de Cristo, una rebelión en
el imperio entonces de este gran ejército de Nabucodonosor. Este es un documento histórico que se descubre en el año 1956, los historiadores. Allí Nabucodonosor degollando a todos los que le traicionaron, aplastando esa rebelión. Esto puede ser lo que motivó a esta postración y adoración de la imagen de oro. Versículo 4 al 6 dice: y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lengua, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiendo. El que rehúse entonces será ejecutado. Pensemos un poquito, ya estamos terminando esta quinta entrega de algo que se hace tremendamente interesante. Estamos viendo un poco aquello previo a las grandes revelaciones, donde van a ser vistas por el anciano Juan, allá en la isla de Patmos, donde se le va a mostrar la revelación de los tiempos finales, confirmando lo que Daniel había visto antes de Cristo, antes de Cristo. Recuerde que estamos en el año 500, 600, digamos entre 500 y 600 antes de Cristo. El que rehúse entonces será ejecutado. Tremendo, tremendo. Pensemos, para usted, amado, amada, familia, siervos y siervas del Señor, cuán seguros debemos estar de lo que creemos, cómo se va a poner a prueba nuestra fe, nuestra lealtad, cuánto hemos creído, cuánto estamos dispuestos a dar por lo que hemos abrazado en nuestra vida como nuestra fe y aquello que nos llevará, si es necesario, a perder la vida, pero nunca entregar la lealtad a nuestro Dios. Cuán seguro debemos estar, querida amada Iglesia, de lo que creemos. ¿Cómo reacciona nuestra fe? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? Bien le dijo el Señor a Pedro: esta noche me vas a traicionar. Pedro, tú no te conoces cuando estás bajo presión. Tú no sabes quién eres realmente cuando estás bajo presión. Qué importante esto, la necesidad que tenemos, Iglesia, de experimentar ciertas situaciones para saber cuánta convicción, hasta dónde caminaremos con nuestra fe. ¿Qué pasará cuando el mundo de las tinieblas, el sistema, presione a la Iglesia para saber qué nivel de lealtad
vive la Iglesia a lo que profesa, a lo que confiesa, a lo que hemos abrazado y nos declaramos Iglesia de Cristo. Tu fe, nuestra fe, debe significar mucho, debe hacerse realmente fuerte para no doblegarse en lo que es correcto, aún frente a la pena de muerte. Qué tremendo, ¿eh? Cómo nos damos cuenta que las leyes, las decisiones de las naciones van presionando, la gran presión. Cómo se está deshonrando el hombre. Las leyes que van votando, los terribles efectos colaterales y de las tremendas acciones. Estamos viendo en las noticias actuales de nuestra República Argentina qué crimen terrible en manos de una madre y de su amante mujer. Qué tremendo, no medimos consecuencias, hay registro en todos los países de lo que hoy asombra y aún se trata de tapar en nuestra nación. Cuando Dios los entrega, no podremos saber a lo que puede llegar un ser humano, donde late un corazón, donde late sentimientos, el amor, el respeto a nuestros seres queridos, aquello que es fruto del amor, de la familia, cómo un ser puede volverse realmente violento y descontrolarse a un nivel de llegar a hacer cosas realmente espantosas, espantosas, y esto ha enlutado a la nación argentina, un luto, pero también tiene que ser visto como el inicio de algo, el comienzo de ver lo que significa establecer leyes que no respetan a Dios, que no toman en cuenta el Creador, aquel que estableció los principios que regularían las convivencias humanas, cuando el hombre se coloca en el lugar de Dios, cuando el hombre no toma en cuenta los mandamientos y la voluntad de Dios, no podemos medir a dónde puede llegar. Daniel capítulo 3, versículo 7, por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Qué tremenda similitud. También esto está declarado por el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. También será un suceso de los días en los que transitamos, querida y amada iglesia. Imponente, imponente. Qué escena. Todos los más ricos de la corte del rey, de las provincias, los atuendos, caballos, camellos, carros, todos, sátrapas, gobernadores, ricos, imponente, una celebración del mundo de aquel entonces conocido, bajo el sol del mediodía. Toda era gente, seres humanos, personas.
paradas, puestas en pie. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Todos puestos en pie frente a ese tremenda imagen, enorme, enorme imagen. Y cuando se levantó el sonido, cuando se levanta el sonido, va a ser realmente una manifestación impresionante, como olas, la gente cayendo frente a aquella tremenda imagen, una ola de gente de rodillas frente a aquella imagen. La Babilonia hoy del Apocalipsis, al oír los sonidos y la gran adoración, hablándonos que los días finales serían como los días de Daniel y sus amigos. ¿Quién tomará tu adoración? ¿Podremos permanecer en pie bajo la convicción de lo que hemos creído frente a las presiones, frente a lo que el hombre puede destruir? Bien dice la palabra, cuidado. Hay cosas que el hombre podrá destruir, el cuerpo, la carne, pero el espíritu y el alma es del Creador y Señor. Una ola de rodillas, Tremendo. Continuaremos nuestra próxima entrega, pero qué momento importante. ¿Quién terminará tomando nuestra adoración? ¿Cuán fuerte eres? ¿Conoces realmente tu punto de quiebre? ¿Sabemos hasta dónde caminaremos con nuestra fe? ¿Sabremos permanecer firmes frente a lo que hacen todos, aún gente que compartió nuestra fe, volviéndose atrás? La gran apostasía, cuando muchos le darán la espalda al Señor, el día que será marcada la humanidad nuevamente. ¿A dónde colocas tu lealtad? Con todo nuestro corazón quisiera que podamos tomarnos el mejor momento de nuestra vida, reflexionar, entrar a nuestro ser interior, conocernos, salir de cualquier nivel de autoengaño, de aquello que bien sabemos que no es real, que no son más que aquellas cosas que a veces nos enseñan: la hipocresía, la doble personalidad. Jamás podrá salir lo bueno o lo malo, el agua dulce o amarga de un mismo corazón. ¿Quién realmente es el dueño de tu corazón? Un día se marcará la lealtad bajo presión. Hoy es el momento oportuno. Como los discípulos, ayuda a nuestra fe, porque nuestra incredulidad a veces es demasiado fuerte y nos damos cuenta que esas cosas con facilidad nos hacen salir del camino, de aquello que marcó un rumbo, de aquello que ha definido un destino, un llamado a lo que hemos nacido. El Señor le bendiga
con toda esa multiforme gracia de su Espíritu, para que tengamos un momento de asinceramiento y diciéndole: Padre, ayúdanos, porque vendrá el día que marcaremos nuestra verdadera adoración.